¿Puede por favor abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 7? Y venimos tratando un tema que es el Sermón del Monte. Y es un solo sermón, una sola prédica de Jesús. Y se le conoce como el Sermón de la Montaña, porque justamente Jesús lo dijo en la cima de una montaña a una multitud inmensa de personas, más o menos al año y medio de su ministerio. Entonces, él, cuando estaba en el clímax de su popularidad y de su fama, y donde estaban buscándole para hacerle rey político de Israel y rebelarse contra el imperio romano. Acuérdense que Jesús multiplicaba los alimentos, o sea que si había un asedio a la ciudad de Jerusalén, tenían a su rey que hacía multiplicar la comida, no había problema. Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, iban a la guerra, él los iba a... Entonces la gente se empezó a ilusionar con esa idea de ese Jesús político, guerrero, por así decirlo, y dice que lo iban a poner como rey, y él se escapa en unas ocasiones que la Biblia menciona, y más o menos al año y medio de su ministerio él pronuncia su célebre sermón de la montaña, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hay en otros lados, en otros evangelios, pero aquí es donde está más extenso. Y él comienza diciendo en el verso 3, dice: bienaventurados los que se dan cuenta de su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 4 después dice: bienaventurados los que lloran o los que se lamentan por esa miseria espiritual en la que viven, porque serán consolados. Y en el verso 5 dice: bienaventurados los mansos o los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y en el verso 6 él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y eso enseñábamos en la reunión anterior. Y aprendíamos que esto es una secuencia, es una cosa trae a la otra, o una cosa va detrás de la otra. Es decir, que todo comienza con reaccionar y darnos cuenta de cuál es nuestra condición espiritual. El hombre considera que es bueno en sí mismo, el hombre considera que tiene buenas cualidades, que es un buen ejemplo en la vida. El hombre y la mujer nos consideramos en nuestra opinión personal que nosotros somos mansos, humildes, que nosotros anhelamos todo lo justo, pero cuando nos comparamos con el modelo que nos fue dejado, que es Jesús, es donde nos damos cuenta que estamos a una eternidad de distancia de alcanzar el parámetro que Dios acepta de justicia, de mansedumbre, de humildad, de misericordia. Entonces todo hombre y toda mujer que pretende acercar su vida a Cristo tiene que entender que el camino es angosto y la puerta es estrecha, difícil de hallar. ¿Y por qué es estrecha? Porque es una puerta angosta, pequeña, porque para entrar en ese camino yo debo despojarme de lo que yo considero que soy, de la grandeza de humanidad que yo considero que soy, y reconocer que espiritualmente delante de Dios soy, como lo dice la misma definición de Mateo 5.3, un pordiosero. Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, dice, la traducción literal debiera ser bienaventurados los pordioseros. Esa es la idea. Los que absolutamente no tienen nada y se dan cuenta que no tienen nada para ir delante de Dios y ganarse la salvación y la justicia. Y aquellos que lo reconocen son bienaventurados. Y esa palabra bienaventurados significa verdaderamente feliz, verdaderamente dichoso. Y una de sus traducciones es el hombre o la mujer a quien Dios aprueba. Entonces Dios va a aprobar al hombre y a la mujer que reconoce, se humilla y dice: Señor, si no me das, no tengo nada. Y no estamos hablando de posesiones económicas,
o de dinero, estamos hablando de alguna manera, algo dentro de nosotros que pueda ameritarnos el cielo. Creo que a veces uno conoce a alguna gente que son un espectáculo de personas y uno usa esa frase, ¿no? O alguien que soporta mucho, que soporta muchas pruebas, o alguna gran enfermedad, o soporta, no sé, qué sé yo, a un marido insoportable, o viceversa. Y dice, ese tiene el cielo ganado. Dice, no, déjeme decirle que no tiene el cielo ganado. Si se muere sin Cristo, se muere tan perdido como el que le hizo la vida miserable. Porque el cielo no se lo puede ganar el hombre y la mujer, ni por sus buenas cualidades, ni por sus buenas acciones, ni por su mucha dadivosidad o generosidad. El cielo no lo pueden ganar porque no haya pasado tragedias en la vida. El cielo no se gana de esa manera, siendo un buen tipo, siendo una buena persona. Hay un solo camino para ir al cielo, y es a través de Cristo, y de creer de que Él pagó el precio para que yo pueda tener acceso a Dios. Entonces la pobreza espiritual nos iguala a todo y comenzamos a escalar. Y el hombre y la mujer que entiende la miseria en la que vive, la condición delante de Dios como está, ¿qué hace? Llora y se lamenta y dice, Dios, yo quiero tu salvación, quiero tu restauración, quiero que transformes mi vida. Y ese hombre que llora, esa mujer que se lamenta, no un lamento de tristeza emocional por qué triste fue mi vida, sino un lamento de cómo podría yo ir delante de Dios si en verdad no tengo nada para dar. Ese hombre y esa mujer comienza a tener dentro de su corazón algo que hemos explicado muy bien: mansedumbre o humildad. Un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que antes de juzgar al otro y de condenarlo, se examina a sí mismo y dice, pero si yo también he estado o estoy en la misma posición que el otro. Y eso hace que en nuestro caminar haya hambre y sed de una verdadera justicia de Dios, de que lo justo de Dios se aplique a mi vida y que lo justo de Dios se aplique al espacio de influencia donde yo participo. Y el verso 7 dice, Jesús sigue hablando y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fíjese que esta es la primera de las cualidades que se empiezan a notar hacia el otro, hacia el prójimo. Las cualidades anteriores eran cualidades que trabajaban con el hombre interior. Es decir, la pobreza espiritual, el lloro, la humildad, la justicia de Dios en mí, es el trabajo del Espíritu hacia mi mundo interior. Pero en el verso 7 Jesús dice, Dios aprueba, Dios bendice, 3 veces dichoso, 3 veces feliz, son aquellos que son misericordiosos. Ahora, entremos un poco a ver esta palabra y a definirla. Misericordioso o misericordia. Jesús usa una palabra en griego que se llama eleemón, que no es simple compasividad, no es el compasivo el que dice, ay, pobrecito, fíjate, pobre, sino que es una compasión activa, es una compasión que te mueve a hacer algo, que te mueve a trabajar en consecuencia. Es la compasión, es la misma palabra que usa Jesús en la parábola del buen samaritano, para aquellos que la conocen, después la podemos mencionar. En esa parábola pasa un sacerdote, pasa un levita y por último pasa un hombre de la ciudad de Samaria y ve junto al camino a un israelita medio muerto, golpeado porque le habían robado. Es una historia que Jesús cuenta, dice, y fue movido a misericordia, y es esa misma palabra.
Es decir, y dice que se acercó, le curó sus heridas, le ungió con aceite para sanar, le dio vino para reanimarle y lo llevó en su caballo al mesón y lo cuidó y le dio dinero al mesonero para que lo siga cuidando. Esa compasión que mueve al hombre y a la mujer a reaccionar o a tener una actitud activa frente a las circunstancias. Porque muchos de nosotros, en una lectura muy superficial de este versículo, diríamos que somos hombres y mujeres misericordiosos. Porque nos dolemos de las cosas, o porque nos afecta, o porque nos ponemos un poco mal, o porque de repente nos da mucha pena. Pero cuando nos examinamos a través de la palabra y del ejemplo que Cristo dejó, somos hallados en falta. No es misericordia lo que nosotros tenemos, sino muchas veces simple caridad o generosidad disfrazada. Y vamos a ver por qué. Misericordia o ser misericordioso no tiene tanto que ver con hacer algo. Y preste bien atención, tiene que ver con ser alguien. Porque uno entiende por misericordia, bueno, yo dono la chocolatada para los chicos del barrio, yo ayudo en tal lugar, yo le di dinero a algún necesitado, y creemos que misericordia tiene que ver más con hacer cosas que con ser. Y muchas veces las cosas que nosotros hacemos externamente no son porque hemos sido movidos a misericordia, sino más bien para acallar nuestra conciencia o para sentirnos nosotros mejor. Es decir, muchas veces hacemos cosas buenas para la sociedad, para la gente, no porque hemos sido movidos a misericordia, sino para nosotros sentirnos mejor. Y misericordia se trata absolutamente del opuesto. Se trata de dejar a un lado la manera en la que yo me pueda sentir y la manera en la que a mí me pueda afectar la acción y realizarla por el otro. Cómo el otro se va a sentir y cómo la acción va a beneficiar a la vida de la otra persona. No sé si se va a entender. Es decir, que misericordioso es la característica y la actitud, o debiera ser, de todo creyente. Toda persona que ha comprendido la gracia de Dios, que ha entendido del contexto de lo que Dios nos ha ido transformando y limpiando y santificando, debe producir fruto de misericordia. Porque la misericordia tiene que ver con el otro. Primero debemos ser. Y no podemos nosotros ser misericordiosos a menos que hayamos nacido de nuevo. Porque la misericordia no es algo que se logra en la fuerza humana, no es algo que se logra predisponiéndonos, o es algo que se logra con la humanidad propia. Misericordia solamente puede lograrse a través de nacer de nuevo a la vida de Cristo. Si no, podríamos pensar que aquellos empresarios quizás que tienen mucho dinero y que dan, no sé, en una ONG, o que hacen un pozo en un lugar donde no hay agua, que esos hombres, esas mujeres o esas empresas son muy misericordiosas, cuando la gran mayoría de ellos solamente tienen otros intereses por detrás, ya sea de gravar impuestos, ahorrarse los impuestos o otros intereses políticos locales. Muchos van a creer que, como ahora por ejemplo hay temporada de campaña electoral al 6 de junio, y muchos van a creer que como les ayudan, que son
gente misericordiosa, pero en realidad hay un interés político por detrás. Entonces, misericordia solamente puede lograrse si el hombre y la mujer han nacido de nuevo, han nacido a la vida de Cristo. Y un hombre y una mujer que verdaderamente es un cristiano debe producir frutos y mostrar frutos de misericordia. Y lo opuesto de la misericordia justamente va a ser la incredulidad, la condenación, y esos van a ser los frutos de la gente que no ha nacido de nuevo. Quiere decir que si yo en mi vida estoy viendo frutos de condenación, de incredulidad, de ira, de contestar mal al otro, de reaccionar mal, debo ir a la raíz del problema y replantearme si verdaderamente he empezado a caminar la vida cristiana como Dios me pide que camine. Es decir, no significa que me muera perdido o que mi salvación no sea efectiva, pero yo en el caminar cristiano debo mostrar frutos similares a los de Cristo. Por supuesto, eso no pasa de la noche a la mañana. El Espíritu Santo trabaja por mucho tiempo en nuestros corazones hasta que va quebrantando toda esa vieja manera de vivir que tenemos, esa manera de reaccionar, esa manera de trabajar y de lidiar con las circunstancias de la vida. Misericordia no tiene que ver con la persona tranquila, pasiva, que sonríe ante las transgresiones o la violencia de la ley. No tiene que ver con dejar pasar nomás las cosas que están mal. No es eso misericordia. Misericordia no tiene que ver con hacer la vista gorda, por así decirlo, en las circunstancias que uno observa que están mal o que tienen que corregirse, ya sea en nuestra propia vida o en la vida de nuestra familia o en el lugar de influencia donde nosotros nos movemos. Si tu compañero de trabajo le pillaste, por así decirlo, robando dinero, llegando tarde, yo voy a ser misericordioso y no le voy a decir nada a los patrones. Eso es ser cómplice, no misericordioso. ¿Se entiende la diferencia? Por eso misericordia no tiene que ver con una permisividad para que la otra persona haga lo que quiere hacer. Estafe, robe, maltrate, golpee, sin que tengamos que tomar una medida, o platicar, o exponer el asunto. Muchas veces cuando uno le habla con una persona y le llama la atención sobre una situación, es verdaderamente cuando estamos siendo misericordiosos. Es decir, como papá, como mamá, cuando tu hijo o tu hija miente, por ejemplo, te mintió. Bueno, voy a ser misericordioso y le voy a dejar pasar. No. Eso va a ser perjudicial. Lo que corresponde es, porque queremos demostrar frutos de misericordia, es llamar al niño, explicarle la gravedad de la mentira, mostrarle el camino, confrontarle con la verdad y controlarle en los días posteriores de que efectivamente esa enseñanza haya quedado grabada en su corazón. Y seguir, porque todos los niños quieren mentir, todos los niños se quieren portar mal, todos hemos sido niños y todos hemos estado en esa posición. Pero ahí es donde un papá y una mamá, lleno de amor por su hijo y de misericordia, lo va a corregir, lo va a disciplinar, lo va a llamar la atención o a castigar si hace falta. Eso se aplica para todas las áreas en las que nos movemos. Mucha gente cree que es misericordiosa porque permite, porque deja, y eso es un error. No es la clase de misericordia que Jesús tuvo. Jesús en un momento, por el celo que tenía del templo, dice que tomó un látigo y golpeó de
tumbó la mesa de los cambistas y con ese látigo golpeó a la gente que hacía negociados en el templo y que hizo todo un lucro de la vida espiritual de Israel. Y Jesús fue misericordioso, fue el hombre más misericordioso del mundo y de la historia. ¿Y cómo Él hizo tal acción? Y no creo que Jesús haya dicho, a ver muchachos, permiso, se van yendo, que tengo un látigo en la mano. ¿Usted se imagina a Jesús de esa manera? Si la Biblia dice que agarró un látigo y que tumbó las mesas, es porque verdaderamente estaba enojado. Estaba en un celo que lo consumía, y su reacción fue tan enérgica, fue tan determinante, que causó una impresión tan grande que quedó grabada en la historia de los evangelios. Y no hubo nadie que ose retrucarle o que decir, ¿qué estás haciendo? Porque todos sabían que lo que se estaba haciendo estaba mal. Jesús fue el que tuvo la valentía para denunciar y para el compromiso para hacer lo que tenía que hacer. Y Jesús fue misericordioso. Entonces, misericordia no tiene que ver con el carácter que tenemos. Pero eso porque esa persona tiene un carácter enérgico, o esa persona tiene chispita. No. Muchas personas que son muy tranquilas o que pueden ser tolerantes en verdad, no son misericordiosas. Es decir, que la misericordia que Dios espera de nosotros no la podemos producir en nosotros mismos. Tiene que venir de arriba, tiene que venir de Dios. Es una misericordia divina, es una compasión hacia la condición de la otra persona tan sobrenatural que no nace de uno mismo. Es decir, que solo un verdadero cristiano puede amar verdaderamente lleno de misericordia, tal como Dios lo hace con nosotros. Si usted lee en Miqueas capítulo 6, versículo 8, el profeta Miqueas dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que te pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y el profeta Oseas capítulo 6 versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La NTV dice: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Es decir, que esa clase de misericordia solo puede venir del Espíritu de Dios morando en medio nuestro. ¿Por qué digo solamente un cristiano verdadero puede ejercer verdadera misericordia? Porque un cristiano verdadero es el que ha entendido qué clase de misericordia se ha ejercido sobre nosotros. Y déjeme explicarlo esto. La cruz es el cuadro perfecto de la misericordia de Dios para nosotros. La cruz es el retrato de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y voy a darle dos conceptos: la palabra gracia y la palabra misericordia, y los vamos a contrastar para que lo puedas aprender. No es la palabra gracias, de muchas gracias, es la palabra gracia, sin ese final. ¿Cuál es la diferencia? Gracia es recibir lo que no merecemos. No merecíamos vida eterna. Jesús, por creer en Él, te da vida eterna. Eso es gracia. Otra traducción para gracia es regalo.
es algo que se te da sin que lo merezcas. Un ejemplo, tu hijo se porta muy mal, pero al otro día es el día de su cumpleaños. Y vos de todas maneras vas y le compras un buen regalo. ¿Lo merece? No, porque el día anterior se portó tremendamente mal. Pero de todas maneras se lo das, es decir, ejerces gracia y le das ese obsequio porque lo amás. ¿Se entiende lo que es la gracia? Tú y yo éramos malvados. El apóstol Pablo describe en las cosas en las que nosotros vivíamos y andábamos: iras, peleas, contiendas, disensiones, borrachera, enemistades, conflictos y un montón de cosas. Esa es la vida del hombre sin Dios. Vive peleando, engañando, haciendo trampas, sacando ventajas, chismeando, estirando la lengua donde nos quiere, celoso, envidioso, lleno de orgullo. Ese es el hombre y la mujer sin Dios. Y Dios le da un nuevo corazón. Dios le da una promesa de vida eterna. Dios le da una promesa de restauración aquí en sus días sobre la tierra. Dios le da paz en el corazón. Dios le da amor hacia los demás. Dios le da bendiciones económicas. Dios le da salud. Eso es gracia. No merecemos, pero Él nos da porque nos ama. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Si no entiende, repito. Ahora, misericordia es no recibir lo que merecemos. Lo otro era recibir lo que no merecemos. Y misericordia es que Dios no nos pague como en verdad debería pagarnos. Porque en la condición que nosotros vivíamos antes de nacer a la vida de Cristo, la condición que recién mencionaba de desprolijidad, de orgullo, de oscuridad, lo que el hombre y la mujer merecían era condenación, muerte, perdición eterna. El hombre y la mujer, por sus obras, ¿alguien mintió alguna vez acá? Bueno, por una sola mentira, nosotros merecíamos la condena. ¿Alguien mató a alguien una vez? La cara de unos que se la queda contada. Porque el apóstol Juan dijo, y esto una vez lo enseñé, que el que odia a su hermano delante de Dios es un asesino. ¿Alguien ha odiado a alguien alguna vez? ¿Y los mentirosos que levantaron la mano? ¡Qué bronca que me da esa pizza, lo que dijo ese otro! Nunca dijeron nada. Por ahí no dijimos, pero pensamos. Bueno, está todo el potencial para ser un asesino. Lo que en verdad merecemos es la condenación y la muerte. Pero por misericordia no se nos da esa paga. Se nos perdona esa condena. ¿Se entiende lo que es la gracia y lo que es la misericordia? Es decir, tu mismo hijo que se portó mal el día antes del cumpleaños, al cual al otro día le diste el regalo por gracia, porque no se lo merece, ese mismo hijo se merecía una cintareada número 1. Porque, no sé, porque le cortó con un cuchillo el hermano. Una cosa así terrible. ¿Qué se merecía? Una reverenda puesta en línea. Pero por misericordia no le diste el pago que merecía. Eso es misericordia. O para que no esté todo marcado el otro día del cumpleaños, como por ahí suele pasar. Pero pueden usar manteca. Siempre funciona. Gracia es favor inmerecido de Dios. Misericordia es perdón inmerecido de Dios. Gracia es lo que llevó a Jesús a la cruz. Él
por gracia a nosotros, para darnos vida y que Él muera, Él fue a la cruz. Misericordia es lo que no nos llevó a nosotros a la cruz. Por gracia, Jesús fue a la cruz. Por misericordia no estuve yo en la cruz. Gracia y misericordia le costó todo a Jesús, inclusive su vida, y a nosotros no nos costó nada. La salvación es por gracia, no es gratis. Si yo agarro, supóngase, ese instrumento o un regalo y te doy un regalo, ese regalo, otra traducción para la palabra gracia es regalo, esa gracia a vos no te costó nada, pero al que te regala le costó algo. Y qué feo, ¿no? Que uno regala, a veces pasa con los chicos, ese a mí no me gusta. Y los papás muriéndose de risa, una gana de acotarle de atrás, cállate, no busco decir que te gusta. Yo quería el otro dibujito, no quería de ese. Siempre hay uno, ¿no? A Jesús la salvación le costó todo. No fue gratis. La salvación no es gratis, es por gracia. Por eso mucha gente, y Pablo también llama la atención sobre este punto, dice, no tengan en poco esta salvación, la cual es muy grande. Un día tú y yo vamos a estar delante de un juez. Y delante de ese juez vamos a tener que rendir cuenta si hemos abrazado y aceptado esa salvación que se nos dio por gracia o si la hemos rechazado. Y si la hemos rechazado, tendremos que rendir cuenta y a ver qué excusa nos vamos a inventar para decirle a Dios por qué no quisimos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Imagínate que tú tienes que sacrificar a tu hijo para salvar a la otra persona y esa otra persona después no te devuelve en agradecimiento, no te lo reconoce. ¿Cómo te sentirías? Imagínate esta escena donde Dios entrega a su propio hijo para salvar a la humanidad que estaba condenada y perdida, y la humanidad, el hombre y la mujer, como tú y como yo, rechaza ese mensaje. Eso condenó a Israel. Juan capítulo 1, versículo 11, 12, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a aquellos que le recibieron les dio potestad y derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo hemos de estar delante de Dios y hemos de rendir cuenta de cómo respondemos a ese mensaje. Y no habrá excusa, no habrá peros, no habrá yo no era muy joven, yo no tenía tiempo, yo no sé esto, lo otro. No habrá nada de eso, al contrario. El hombre y la mujer, hay gente que dice Dios es injusto porque hay un infierno. ¿Por qué hay un infierno? Inclusive hay teorías y corrientes teológicas que dicen que no puede haber infierno porque Dios es amor y Dios, ¿cómo va a hacer algo tan malo? El hombre y la mujer que muere sin aceptar el mensaje de la salvación de Jesús, solo por fe y mediante la gracia y la obra de Jesús, lo único que va a recibir es lo que desde un principio merecía. Si tú y yo tenemos una deuda con el banco, grande, inmensa, y viene alguien y nos ofrece pagar esa deuda, cancelarla, y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer esa oferta de esa persona, pero resulta que elegimos rechazar eso y elegimos que no me interesa que me ayudes a pagar mi deuda y no quiero saber nada, porque hay un espíritu orgulloso en nosotros que no quiere saber nada.
lo único que vamos a tener es seguir teniendo la deuda impagable. Y un día el banco golpeará la puerta, embargará nuestros bienes y nos echarán en la cárcel. Tendremos lo que desde un principio merecíamos, porque era una deuda impagable. Con Dios, todo el mundo tiene una deuda impagable. Y el resultado, el producto, es decir, lo que viene en consecuencia de esa deuda, que es el pecado, es la muerte física y espiritual y el infierno en una eternidad. Es decir, que el pecador que muere sin Cristo y delante de Él no tiene su nombre escrito en el libro de la vida y se muere perdido y se va al infierno, lo único que obtiene es lo que verdaderamente merecía. Pero aquel hombre y aquella mujer que en su tiempo de vida se humilla, deja el orgullo a un costado y reconoce que no puede mejorar su vida si no es a través de Cristo, y solamente por Cristo puede alcanzar salvación, entonces ese hombre obtendrá misericordia y se librará su vida del infierno y obtendrá una vida eterna en el cielo con Cristo como recompensa. Eso es gracia. ¿Se entiende? Ahora, dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. Ya que hemos entendido qué es misericordia y hemos entendido la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ahora a mí y a ti nos toca ejercer misericordia con nuestro prójimo. Y acá es donde se pone cuesta arriba el tema. Porque en esto no hay fingimiento. O somos o no somos. Decíamos que la misericordia es fruto de una persona que entiende la misericordia que se le ejerció. Como esa persona que puede decir, supóngase, ¿no? Una mujer tuvo una cesárea para tener su bebé, y bueno, y todos podemos opinar que es difícil, que cuesta, qué sé yo, que esto, que lo otro. Aún las mujeres que tuvieron parto normal pueden decir sí, qué sé yo, pero cuando otra persona va a tener cesárea, solo una mujer que tuvo cesárea puede verdaderamente entender los miedos que pasa en la cabeza y en el postoperatorio, los dolores, ¿por qué? Ha pasado por esa misma operación. Una persona que puede decir que tiene algún problema, no sé, físico, diabetes, de la rodilla, de los huesos, o una pérdida de un familiar, lo que sea, podemos nosotros sentirnos abrumados, podemos tratar de alguna manera de abrazar y de decir, bueno, estamos acá, pero solo aquel que ha pasado esa historia puede verdaderamente entender el corazón de la persona que está. ¿Es así, no? Entonces, solo el que ha recibido misericordia de parte de Dios por los pecados puede mirar al otro y dar misericordia. Quiero decir que muchas veces nuestra falta de misericordia no tiene que ver tanto con oración y con ayuno y con la Biblia, tiene que ver más con que no hemos entendido todo lo que hay dentro nuestro que debe ser limpiado y perdonado. No sé si me hago explicar. Es decir, solo una persona que ha pasado, que ha ido a los pies de Dios y se ha visto como es, y ha clamado y ha dicho a Dios, líbrame de esto y de lo otro, cuando viene una persona y le comparte quizás su lucha, sus temores, sus debilidades, puede obrar con misericordia, porque ese hombre, esa mujer ha estado en ese lugar y ha recibido misericordia del cielo, y Dios, en lugar de condenarnos, nos ha abrazado y nos ha ayudado a levantarnos. Entonces puedes ejercer misericordia y dar misericordia y actuar en misericordia con el otro. Muchas veces pasan en las iglesias que en el afán de ser prolijos,
estrictos con algunas cosas, somos faltos de misericordia. Y eso termina causando dolor, heridas en las demás personas. Muchas veces. Entonces de repente un día una persona, no sé, faltó un culto. Un ejemplo muy sencillo. Faltó el culto. Y ya, pero ¿cómo va a faltar culto? Y podemos protestar todo. Pero aquel hombre, aquella mujer que de repente en un día de lluvia también le tocó faltar a algún culto y sentirse mal porque quería ir y no pudo, y fue delante de Dios y dijo, Señor, tengo moto, no tengo auto, y estaba lloviendo y no podía ir, y se dolió. Cuando el otro viene con una historia similar, puede entenderlo. Y en lugar de ejecutar un juicio inmediato y de retarle y de un montón de cosas, le anima, le alienta. Le dice, bueno, está bien, vamos a orar. Por eso muchas veces Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas. Desgracias, tragedias, escasez, problemas, circunstancias. ¿Por qué? Estoy hablando de los problemas o circunstancias que vienen y que uno no se los explica cómo. No de los problemas en los que yo nomás me meto y que si yo saqué una deuda y después no la puedo pagar porque resulta que saqué una deuda más grande de lo que da a mí. Ese no es un problema mandado por Dios, es una irresponsabilidad nuestra, ¿no? Si yo ando desprolijamente y vivo acá y ando allá y tengo esto y lo otro y después estoy en pareja con este y estoy con novio con el otro y eso no es un problema que vino de Dios ni que te lo mandó el diablo. Esa es una indisciplina de nuestra propia vida. Vamos a vivir con las consecuencias. Pero hay otras cosas que van pasando y aún a los cristianos, cosas que vos decís, pero a este le pasan todas. Un cristiano, un hermano, una familia que ama a Dios, pero hay cosas que no, parece que como que no sale o que lucha con algo. Muchas veces Dios va trabajando en el corazón para que cuando le toque escuchar a otro pueda también brindar misericordia. Un consejo, pero desde la misericordia. Solo el hombre y la mujer que ha fallado y ha ido delante de Dios y se ha reconocido y ha entendido lo que Dios nos ha perdonado, podemos abrazar al otro y decir, si Dios me perdonó a mí, también puede perdonarte a vos. Si Dios nos restauró a nosotros, también puede restaurarte a vos. Si Dios nos sostuvo, también puede sostenerte. Eso es misericordia. La misericordia, Hechos capítulo 28, versículo 2, hay un ejemplo. Hechos 28, 2, casi al final ya. Pablo estaba en una isla que se llamaba Malta, el barco donde iba prisionero a Roma se había hundido, y dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. La NTV lo dice más claro, la gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío, llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Esta gente, estos nativos de la isla, fueron amables con Pablo y con los demás prisioneros, pero ninguno de ellos era cristiano, ninguno de ellos conocía a Jesús y ninguno de ellos aún había conocido la salvación. Inclusive después, por causa de un milagro ahí que ocurre, Pablo les predica y toda esa gente viene a conocer a Jesús a través de la desgracia de Pablo, porque fue así que el barco se encalló y hundió. Ahora, esta amabilidad que tú y yo podemos tener con un señor que pinchó la rueda, con alguien que se le quedó el auto ahí, esa amabilidad que podemos tener en ayudar a alguien de repente, eso no es misericordia. Porque muchos confunden y dicen, hoy ya hice mi buena acción del día. Y no está mal que a todos a los que podamos ayudar, ayudemos. La Biblia dice que ayudemos a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Está bien eso.
Entonces pasa, no sé, una persona y le das un pan, una comida que sobró, una persona le das unos pesos al chico que hace una acrobacia en el semáforo. Toda esa ayuda que se puede hacer la mamá en la escuela, la chocolatada del día del niño en el bar, todo eso está genial. Pero no nos confundamos, eso no es producto de la misericordia. Eso es simple cordialidad, amabilidad. Porque aún hasta los hechiceros, los brujos, los satanistas, los falleceros, la gente que ha matado, la gente que son amables. Cuando usted escucha al sicario de Pablo Escobar, un colombiano ahí que se hizo muy popular porque empezó a dar entrevistas hace un tiempo, y tiene unos principios y unas filosofías de vida que uno, si no supiera su contexto, diría, este es un buen hombre. Y bueno, y él por los amigos, él daría su vida, y bueno, y hace todo un teatro ahí de palabras. Sin embargo, tiene un prontuario de más de 100 personas asesinadas con su propia mano. Entonces no hay que confundir gentileza, amabilidad, cordialidad, un buen trato, una ayuda a alguien con misericordia. No son lo mismo. Es más, el mundo te propone esto otro, lo berreta, lo trucho, ser buena gente, buena persona. Para un mundo mejor, dice el eslogan de muchas de las campañas. Para que nos cuidemos, para que el otro, y bueno, y alientan a ayudar allá no sé en dónde en África con alguien que no tiene agua, al otro con la comida, y todo un intento humano, carnal, natural, fugaz, de tratar de ser amable y de llevar una forma de ayuda a los más necesitados del mundo. Esa es la propuesta humana. Y como hemos visto hasta ahora en la humanidad, no sirve para nada. Los pobres siguen siendo recontra mil pobres y explotados, las naciones siguen siendo oprimidas y el hombre sigue siendo tan avaro, orgulloso, egoísta, ambicioso y no respeta nada. Eso no es misericordia. No se confunda. Porque mucha gente pensará para sí mismo que es misericordioso. El misericordioso siempre demostrará a aquellos que son más débiles o más pobres. Siempre buscará a aquellos que están llorando o están en luto. Perdonará a los demás. Buscará restaurar relaciones. El misericordioso será misericordioso con el carácter de otras personas. Escogerá pensar lo mejor de ellos siempre que sea posible. No esperará demasiado de los demás. Será compasivo con aquellos que son externamente pecadores. El misericordioso tendrá cuidado de las almas de todo hombre. Lo contrario a la misericordia es la hostilidad. Un espíritu crítico, falta de perdón, tacañería, amargura, condenar a los demás, juzgar, criticar, egoístas, codiciosos, insidioso, es decir, el que mete, el famoso metepúa. ¿Conoce el metepúa? Ese que, yo te cuento porque, bueno, te cuento, vos fijate, para que, ¿viste lo que el otro dijo? No le leía nada, pero yo te cuento. Ese insidioso, aparte de chismoso, metepúa. Ese no es misericordioso. Cuando un misericordioso va a escuchar que alguien habló mal de alguien y va a hacer dos cosas. Primero, va a ir a orar y decir, Señor, no está bien. Hazle ver a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo que está mal. Y segundo, si tiene que hablar, va a ir a hablar con la persona que corresponda. La maestra de la escuela, la mamá, los pastores o alguien en autoridad que pueda ejercer alguna forma de corrección o disciplina para que eso se corte.
Ese es el misericordioso. Pero el insidioso, o chismoso, o malintencionado, le cuenta al otro, viste que el otro dijo así, que a mí me redolió, la verdad que yo me sentí re mal. Y con ese otro, también igual que el otro, porque pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, entonces le cuenta al otro, y el otro, y el otro, y todo el mundo dio lugar a un chismerío, a una cosa que no corresponde. Allí no hay misericordia. Criticar, juzgar. El entrenador de rugby que tenía en la adolescencia, en Posadas, porque uno cuando está, ya sea haciendo lo que sea, jugando, practicando un instrumento, o lo que sea que uno haga en la vida, en un grupo, y mayormente todavía en los tiempos de la adolescencia o la juventud, uno quiere resaltar. O sea, eso es natural. Y entonces él tenía un lema: si estás seguro que nunca te vas a cometer el mismo error que tu compañero, podés criticarle, podés retarle, porque el problema en los partidos, y en todos los deportes pasa eso, fútbol, rugby, cualquier lugar, cuando el otro se equivoca, a ver, ¿por qué no pasaste? ¿Por qué no hiciste? Bueno, ¿no es cierto que pasa eso? Y todo uno abre más la boca que el otro. Y él decía, no teníamos permiso de retarle al otro por un error, a menos que estemos seguros que nunca hayamos cometido ese error y nunca lo vamos a hacer. Y como nadie puede afirmar eso, nadie podía retarse, ni llamarse la atención, ni hablarse ásperamente. Y qué fácil somos para criticar nosotros. Los jóvenes, los niños, los grandes, los más viejos, los pequeños. Y qué difícil es disciplinar nuestra lengua para no criticar. A mí nomás me cuesta. Pregunto porque si no... Y el otro hace, y quizás lo hace con sus limitaciones, con dando lo mejor de sí, pero de repente lo mejor de sí no alcanza. Y allí está un hermano, una hermana, usada por el diablo para criticarle, ya sea en persona o aún peor, por la espalda. Porque en la casa, en donde sentimos confianza con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, es donde verdaderamente nos sacamos el cuero. No vamos a criticar acá en la iglesia, donde nos puede escuchar un hermano, el pastor. No somos tan ingenuos. Pero en casa, no sé, a mí me pareció tal loca, a mí no sé, no me gustó, no sé. Y empieza. Y ni hablar si hay una actividad que no tiene que ver con culto, algo extra de la iglesia, es una comida o lo que sea. Que nuestra lengua es rápida para criticar. Eso es lo opuesto a la misericordia. Eso es lo opuesto a la misericordia. Algunos dirán, bueno, pero entonces no se puede decir nada. No, si hay un error y hay gente que puede corregirlo, y tú lo viste, habla con aquellos que pueden corregirlo. No con el vecino que no puede hacer nada. Nosotros en el grupo de alabanza intentamos trabajar con Jackie y Dani y con el resto, todo el equipo, el tiempo que estuvo con él también. Decía, los errores hay que corregirse, porque nos equivocamos, inclusive los más nuevos que se fueron incorporando recién el año pasado, cometen errores, o sea, nadie nació sabiendo. Y está bien, no le vamos a tirar piedra por eso. Ahora tampoco no se van a sacar a relucir. Si hay un error, si hay algo para mejorar, en el ensayo, no en la casa ya, no ahí en el ensayo, o yo le digo personalmente a Jack, a Dani, le digo, fíjate tal cosa, fíjate tal otra, y ellos lo transmiten, o ellos ven, o algún otro vio,
y tratamos de ir corrigiendo. No nos sale perfecto, pero hemos de crecer con la ayuda de Dios. Y así con cada cosa. La misericordia contrasta al espíritu de hostilidad. ¿Qué es eso de la hostilidad? ¿Viste esa persona que está siempre a la defensiva? Siempre reaccionando. Vos le decís una cosa y ya toma mal. Y ya me hacen a mí y se lo toman todo personal. Y pasó alguien y me saludó y después te reclama, no me saludaste, seguro que no me querés saludar más porque no sé cómo. Y hacen toda una fábula y una historia de eso que no tenías ni idea que pasó. Eso es el espíritu de hostilidad. Así vive el mundo. Siempre pensando mal, lo peor. Entonces de repente yo pido ayuda, no sé, a Macarena, y Macarena me dice, mira, ahora no puedo, y ya yo tomo que Macarena no me quiere. ¿Seguro? ¿Seguro que está enojada? ¿Seguro? ¿Qué se cree? Siempre, no pensar de que de repente estaba ocupada, la mamá le llamó, estaba descompuesta. No. ¿Cómo voy a pensar? Siempre pensando lo peor. Todos me hacen, todos hablan de mí. Todo, y ahí entra nos subimos al auto, ¿no? A la autocompasión, a la autolástima y el yo, y nosotros nos ponemos como el ombligo del mundo, todo el mundo gira alrededor nuestro y todos hablan, y todos me miran, y todos dicen. Y gente que inclusive hemos conocido que no quiere venir a la iglesia porque todos le miran. Y mi señora sarcásticamente le respondía, ¿y todos tenemos ojos, te vamos a mirar? Ese es el espíritu de hostilidad. Eso gobierna sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo esa manifestación en mi vida o en un hijo de Dios o en quien debiera mostrar fruto? ¿Cómo solucionamos el tema? ¿Estoy perdido? No estamos perdidos. Pero tenemos que ser autocríticos y decir, esta reacción, esta condición, esta manera de pensar no es de un hijo de Dios, es de influenciada por Satanás, es de la carne, y llevarla a la cruz y decir, Señor, no voy a reaccionar, no voy a pensar de esta manera, no voy a tener esta actitud, sino que voy a pensar, como el apóstol Pablo decía, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, todo en lo que haya virtud alguna, en esto piensa. El espíritu de hostilidad, tremendamente dañino. Gente que deja de venir a la iglesia, que falta los cultos, que no viene, que así, y anda por la vida amargada y enojada, y muchas veces no tenés ni idea de por qué. Resulta que un día se enojó con no sé quién, que no le hizo no sé qué cosa, y favor o plata, lo que sea, y entonces, eso de la iglesia son todo iguales. Bueno, y si así hacemos con acá, imagínense lo que hay afuera. Imagínense con nuestros parientes. Imagínense con nuestros compañeros de trabajo. Ese es el espíritu de hostilidad opuesto al espíritu de misericordia. Nos amarga, nos entristece. Cuando podemos amar como Dios nos ha amado, vamos a poder responder a esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellos a los que mostramos misericordia, pero a cambio nos dan todo lo contrario? Actuamos con misericordia, y eso le habrá pasado a casi todos ustedes, y en respuesta te devuelven no con la misericordia con la que vos actuaste. Te devuelven criticándote, sacando el cuero, no pagándote la plata que le prestaste. Te devuelven en una manera hiriente.
Y allí, ¿qué pasa? Nos ofendemos. Y el otro también se ofende, por las dudas, ¿no? Y ahí andamos peleados. No abiertamente, pero intrínsecamente distanciados. ¿No es cierto? Y después nos ofendemos y nos dolemos, pero si yo le ayudé, si yo le hice así, si yo le di una mano, y mirá cómo me paga. Esa es la palabra que usamos. Mirá cómo me paga. Mirá cómo me devuelve el favor. Esa es la manera que hablamos y decimos. Ahora imagínate que Dios me pagara a mí en la manera que yo le pagué a Él. Dios es fiel y yo le soy infiel. Dios me perdonó y yo muchas veces no perdono. Dios es bueno, yo malo. Imagínense que Dios dijese, mirá cómo yo le bendije tanto a Fabián, mirá cómo le di tanta bendición a fulano y mirá cómo me paga. ¿Sabe qué? Que se le prenda fuego, que muera. ¿Se imaginan que Dios actúe así? Nos mataría a todos. Pero como Él actúa en misericordia, un hombre, una mujer, un cristiano que ha madurado debe mostrar misericordia aún a sus enemigos. Días atrás vimos un video donde un muchacho, creo que fue en Buenos Aires si no me equivoco, le atrapó al ladrón que le quiso robar. ¿Lo vieron por ahí? Y lo asfixió, lo terminó matando. O sea, del enojo y la venganza terminó matando al ladrón. Lo que tenía que ser una condena para el ladrón que vaya preso por robar, terminó el asaltado preso por asesinato. Ahí no hubo misericordia, porque la venganza se opone a la misericordia. Ah, vos me hiciste esto, ahora vos vas a ver. Ahora yo te voy a... Cuando vos vengas acá, yo te voy a dar... Y en nuestro corazón guardamos rencor, bronca, enojo, venganza. Y un día, porque esa es la frase que decimos, todo vuelve en la vida, decimos. Así dice la gente. Todo vuelve en la vida. Dios es justo y va a pagar por todo lo que me hizo ese desgraciado, esa fulana, ese hombre, esa mujer. Y así tenemos una chorrera de mujeres en la sociedad enojadas, despechadas, odiando a los hombres porque fueron traicionados. Después vienen a Dios y quieren seguir con ese odio, esa amargura, esa traición que una vez. Hombres que fueron estafados, que fueron abusados, o que sufrieron abuso laboral o explotación. Pero un hombre, una mujer, un hijo de Dios, no toma represalias. José en Egipto, después lea la historia, Génesis 44, 45, 46, todos esos capítulos. Cuando se da a conocer a sus hermanos, podría haberlos mandado a matar, los mismos que le vendieron como esclavo. Sin embargo, dice que él usó de misericordia con ellos. Yo te pregunto, si tú tuvieras la autoridad para tomar represalia sobre las personas que te han herido y te han lastimado, ¿qué les darías? ¿Represalia, venganza, retribución conforme a lo que te han hecho? Eso es darle lo que merecen. O usaríamos de misericordia y le daríamos lo que necesitan. Porque el hombre y la mujer da de lo que tiene. Da de lo que tiene. Y si hay odio, si hay rencores, va a dar eso. Y como cristiano, tú y yo debemos dar lo que el mundo necesita. Cuando te dan odio, le devuelves amor. Cuando te dan acusación, le devuelves con compasión. Me dolió muchísimo días atrás
La mujer, Eve de Bonafini, dijo unas frases con respecto a los evangélicos, muy fea, muy fuerte, dice: te pudren la cabeza. No me dolió la frase para nada, porque la señora puede decir lo que quiera. Lo que me dolió fue la respuesta cargada de enojo, la respuesta cargada de ofensa de muchos ministerios cristianos en la Argentina, autojustificándose, autodefendiéndose, mostrando no es cierto lo que dice, porque nosotros hacemos esto y esto y esto y esto, y lo han publicado y se han llenado la boca pastores y ministerios grandísimos exponiendo, porque hay que defender, tiene que ser oída también nuestra voz, también nos van a escuchar a nosotros y esto y lo otro. Y justo estaba estudiando esto y decía, porque uno es tentado a poner en Facebook unas cuantas cosas, ¿no? Y decía, Señor, ¿cómo responderías vos? Hubieron algunos que respondieron muy bien, algunos comentarios de algunos muchachos, algunos pastores que le hicieron muy bien, a una altura tremenda, una calidad envidiable las palabras. Pero hubieron otros que en sus palabras se notaba que le había ofendido. Pero no era que nosotros teníamos que responder con misericordia. No era que los cristianos tienen que amar al enemigo como Jesús nos amó. O entendimos mal el sermón del monte. Habría demasiado para decir de esto. Sinceramente habría demasiado. Pero termino con esto. La frase de Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dos cosas. Primero, tiene que ver con la misericordia que tú y yo alcanzamos para venir a Cristo, salvación. La misericordia que tú y yo alcanzamos día tras día. El salmista dijo: nuevas son cada mañana tus misericordias. Cada vez que pecamos y nos arrodillamos, Señor, perdónanos, lávanos, límpianos. Hay misericordia. Y por último, la misericordia que hemos de obtener en el día final delante de Dios, en el juicio que todo hombre y toda mujer debe presentarse. Ese día, ninguna de nuestras acciones podrá contar en siquiera un gramo para poder asegurarnos la entrada y el acceso a la vida eterna. Solamente la gracia de Cristo y la misericordia de Cristo otorgada a sus hijos en ese día nos garantizará que hemos de vivir una eternidad con Jesús. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a trabajar para que podamos ser misericordiosos, para que en esta vida seamos retribuidos con misericordia de parte de Dios y de parte de los hombres, y en la vida venidera mucha más misericordia aún. No podemos negar que la Biblia dice que lo que hemos de sembrar también vamos a cosechar. Y yo siempre creo que el pastor Dolphy me enseñaba muchas veces: es mejor pecar de misericordioso que pecar de justiciero. Es decir, cuando la persona se equivoca, prefiero ir delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque no me animé a confrontarle y a decirle las cosas como tenía que decirle, y quizás fui muy blando, a que tener que ir delante de Dios y decir: Señor, perdóname porque fui muy duro, muy golpeador, muy hiriente con las palabras con mi hermano. Es decir, que si yo uso de misericordia, también el día que yo me equivoque, porque no puedo pensar de que no habré de equivocarme, también habrá misericordia para mí, de parte de Dios y de parte de mis hermanos. Vivamos de una manera tal que honremos la misericordia que Dios tiene con nosotros. Cuando veas una falla en el hermano, cuando veas una falla en los pastores, cuando veas el fracaso, cuando veas cosas que son dignas de ser criticadas, dignas de entrar en peleas y disputas, actúa con misericordia, ama, perdona, pasa por alto la ofensa, libera el perdón, ora, intercede, clama.
Las almas que se pierden deben ser el objeto de nuestra misericordia. Al pecador que se pierde debemos hablarle de la salvación de Cristo por misericordia. Al hombre y a la mujer, al matrimonio que está siendo destruido, debemos hablarles de Cristo por misericordia, porque Cristo tuvo misericordia con nosotros. Habría mucho más, pero no tenemos la hora ni el tiempo para matar. Que Dios nos pueda ayudar para que podamos ser misericordiosos, para alcanzar misericordia. Amén. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás, o si quieres ponerte de pie, lo mismo, y decir: Señor, oh Señor, cuántas veces en lugar de ejercer misericordia con mi hermano, aún con mis adversarios y mis enemigos, de mi boca han salido críticas, quejas, reproches, heridas, palabras hirientes. Señor, y sin embargo tú nunca has hablado una palabra hiriente conmigo. Al contrario, tus palabras nos han reconfortado, nos han animado. Aunque nos confrontaste muchas veces, pero fueron palabras sazonadas con amor. Señor, clamo que podamos, como discípulos tuyos, dar misericordia a este mundo que tanto lo necesita. Dar misericordia al mundo que tanto anhela. Señor, el mundo busca odio, venganza, rencor. El mundo, Señor, lo que hace es pelear, enemistarse, celar, usar, Señor, cosas que tienen que ver con la carne. Pero tú, Señor, nos llamas a ser misericordiosos. Es la única manera en la que podemos entender por qué Jesús o el diácono Esteban, cuando había hombres matándole, tirándole piedras, clamó y dijo: Padre, perdónalos este pecado, no les tomes en cuenta. O cuando tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, ¿cómo pudieron esos hombres, cómo pudieron los mártires de la iglesia perdonar a aquellos que los estaban matando? ¿Cómo pudieron usar esa misericordia en un extremo tanto? Eso es sobrenatural. No hay hombre que en su esfuerzo humano pueda hacerlo. Solo el Espíritu puede hacer eso en nosotros. Por eso clamo: Espíritu Santo, ven y haz esa obra sobrenatural en nosotros, tu iglesia, para que nos podamos perdonar, para que nos podamos pasar por alto las ofensas, para que podamos, Señor, librarnos las cargas. ¿Sabes? Si sientes de ir y abrazar a alguien y perdonarle por algo y usar misericordia, hazlo. Es un buen momento. No devuelvas con venganza, con enojo, con ira. Devuelve con misericordia. Y si aún no has creído en la salvación de Jesús, es un buen momento esta noche para que rindas tu corazón a Él y le digas: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. ¿Quieres tener misericordia?
debes recibirla. Porque si no la recibimos de Cristo, hemos de morir sin esa gran misericordia. Y lo que nos espera es la condenación y el juicio eterno. Por eso te digo y te aliento, clama por misericordia delante de Dios. Límpiate de tus pecados, lávate en la sangre de Jesús, pide perdón y di: oh Señor, ten misericordia de mí, ten piedad, no me pagues como yo merezco, no me des la consecuencia de lo que yo merezco, sino que usa de tu gracia para darme la salvación que no merezco, y usa de tu misericordia para que no me alcance la condena que sí merezco. Ese es el llanto de un pecador que se arrepiente. No se trata de repetir una oración aquí adelante y de que anotemos tu nombre. Se trata de que tu corazón entienda lo lejos que está de Dios, lo apartado que vivimos de Él, y cómo volver a Él clamando misericordia, piedad y salvación. Jesús, 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 Jesús. Hoy es una buena noche para perdonar. Y aquí hay gente que debe perdonarse y pedir perdón. Aprovecha y perdona y pide perdón si es necesario. Permanece con tu corazón conectado a Dios, tus ojos cerrados. Reflexiona, deja que las palabras del Espíritu entren en tu corazón y sean quebrantado. No son las palabras mías las que importan esta noche, es lo que Cristo hable en tu corazón. Estás mi corazón, una y otra vez no resistiré, mi amor por ti. Cristo mi Señor, tu conquista, si los matrimonios deben perdonarse y pedirse perdón, háganlo. Usa de misericordia con tu esposa, usa de misericordia con tu esposo. Jesús.
mi amor por ti. Levanta tu oración a Dios. Usa tus palabras. Levanta una oración a Dios. No sirve de nada solo llorar en silencio. Debes levantar tu oración y decir: Señor, si tú has sido tan misericordioso conmigo, de Jesús se acercaron y le dijeron: ¿hasta cuánto he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dijo: 70 veces 7. Usa de misericordia, usa de compasión, usa el perdón. El Padre nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. En la parábola donde Jesús habla del rey que perdonó a su siervo una gran deuda y este no perdonó a su consiervo una pequeña deuda, el rey le dice: ¿no debías tú perdonar esa pequeña deuda cuando fuiste perdonado de una deuda tan grande? Tú y yo hemos sido perdonados de una deuda impagable. Hemos de guardar rencor, hemos de guardar odio, hemos de guardar amargura, hemos de guardar en nuestro corazón raíz de amargura contra alguien cuando una gran deuda se nos ha perdonado. Por eso el apóstol decía: tengan cuidado que ninguna raíz de amargura les prive del gozo eterno. Levanta tu voz. Mientras suena la música, levanta tu voz y di: Señor, tú has sido misericordioso y yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Profundo amor. Adoración.
estos días podamos digerir tu palabra y podamos hacer la carne en nosotros. Guarda el regreso de mis hermanos a sus hogares. Cúbrelos.